Muy buenas tardes para todos y para todas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva transmisión aquí los martes. Esta cita que ya es sagrada con Andrés Hurtado García para poderlo escuchar, para poder escuchar sus anécdotas de una vida dedicada a la conservación, al medio ambiente, dedicada a Colombia. Así que qué bueno verlos por acá. Vamos a hacer aquí unos ajustes. Ya está. Un abrazo para Garzón César. Siempre se conecta César Garzón. Un abrazo gigante. Esperamos que estés muy bien y todos los tuyos también. Diana Pato 65, la doctora Alejandra Murcia también. Qué gusto y bienvenida. Qué alegría verla por acá. Cimarrón 21. Diego Mesa, Dieguito Mesa desde Florida. Dieguito, eso está muy complicado por allá en Florida. Esperamos que estés muy bien y que puedas estarte cuidando. Sabemos que es difícil porque el gobierno como que no colabora de a muchos lo que vemos por acá. Pero bueno, pues ojalá que estés bien y todos los tuyos también allá en Florida. Colombia Secreta Oficial, nuestra cuenta de Instagram. Síganos, ahí van a encontrar toda la información de nuestros viajes para cuando todo esto termine y salgamos con bien, porque así va a ser y podamos visitar nuevamente los rincones más hermosos de esta Colombia secreta. Así que por favor síganos ahí, Colombia Secreta Oficial en Instagram. Un beso y un abrazo para Alejandra Soto, que ya se une. Álvaro Materia Co, guía del proyecto ecológico, se une. Juan Gabriel Sandarriaga, qué gusto verlo por acá nuevamente en esta cita de los martes con Andrés Hurtado García. La profe Milena se une, bienvenida Mile, qué gusto verte. Hotel Villamparo, bienvenidos. Jennifer Pinilla, un saludo, amiga de la casa, siempre muy pendiente de esto, también muy viajera y muy juiciosa en estos envíos, qué alegría verte por acá. Pets TPM también se une, Álvaro Robiedo, DMI GMP, y Andrés Hurtado García ya se une también a esta transmisión. Ya en unos minuticos, Andrés, nos conectamos para que puedas saludar a todos y podamos también empezar esta charla del día de hoy. Tenemos muchas preguntas que nos han hecho en YouTube. Recuerden, youtube.com/ Mao-Soler, ahí encuentran todos los videos y pueden también dejar sus comentarios y decir, hey, venga, pregúntele a Andrés esto. Oiga, chévere si Andrés nos cuenta sobre tal aventura o tal anécdota que nos contó en el colegio y yo me acuerdo cuando la contó. Bueno, lo que quieran saber de Andrés, ahí nos lo pueden decir también. Y aquí también en las historias de mi perfil había dejado qué le quieren preguntar a Andrés y bueno, llegaron muchas preguntas, vamos a tenerlas en cuenta, por supuesto, para que puedan estar aquí con nosotros en vivo. Tenemos una sorpresa muy especial para este jueves, ya lo saben, jueves 6 de la tarde, también estamos haciendo charlas en vivo con invitados internacionales o nacionales que han hecho también cosas importantes por el medio ambiente o que son científicos muy reputados o bueno, que tienen que ver también con aventura y exploración, por supuesto. Hemos tenido grandes íconos del montañismo, de la aventura y de la exploración acá los jueves a las 6 de la tarde, así que no lo olviden. Este jueves va a ser igual, si Dios lo permite, 6 de la tarde estaremos por acá con un invitado muy especial. Les adelanto, es una invitada. Ahorita en el transcurso del envío, cuando tengamos más gente conectada, les voy a contar de qué se trata esa grata sorpresa. John Raniel 654, Antonio Rubiano, Laura Sfía, Emiliano Romero, siempre aquí muy pendiente Emiliano de estas charlas también. Un abrazo grande, qué gusto verlo por acá. Mike Harrington, aquí está, Marta Reyes y todos los que se van uniendo a una nueva edición de las charlas con Andrés Hurtado García, pues qué gusto. Bienvenidos acá. Gia Carantón, también Gia muy pendiente siempre de estas charlas. Qué gusto, Gia. Bienvenida, esperamos que estés muy bien. Creo que el sonido está muy bien, la imagen también. Entonces vamos a darle paso a este breve resumen de la hoja de vida de Andrés Hurtado García para todos los nuevos que se van uniendo y que puedan entender por qué estamos haciendo estas ediciones especiales los martes a las 6 de la tarde. Willow Garzón ya se une ahí, Willow 5170, uno de nuestros guías del proyecto ecológico Champaña de la Tierra y de Colombia Secreta. Gran abrazo, amigo. Estuvimos charlando también con Willow aquí en una de estas transmisiones, así que bienvenido, Willow, qué alegría. Síganlo en sus redes, unas fotos maravillosas y ahí encuentran todo el material también. Willow 5170. Hablemos entonces de Andrés Hurtado García, con quien vamos a estar hablando, como es de costumbre, los martes a las 6 de la tarde aquí por este canal. Andrés nació en Armenia, Quindío, es educador,
pertenece a la comunidad de los hermanos maristas. Es profesor del Colegio Champagnat en Bogotá, donde inició la educación ambiental escolar en nuestro país. De este modo, este colegio es el pionero de este tipo de educación acá en Colombia. Andrés, gracias por darnos esto para este país. Él es doctor en literatura de la Universidad Complutense de Madrid, en España. Es licenciado en letras de la Universidad del Valle en Cali, periodista del Ministerio de Educación Nacional, guía de turismo del SENA. Él escribe o ha escrito columnas en el periódico El Tiempo, en La Patria y en más de 60 periódicos y revistas alrededor del mundo. Ha sido candidatizado al Premio Príncipe de Asturias en el 92, anécdota que ya estuvimos conversando acá. Finalista del Premio Mundial de Periodismo Ambiental de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Él ha viajado por la naturaleza de todo el mundo, grandes ríos, desiertos, montañas, mares. Él es montañista, ha escalado en muchos países. De esa actividad posee un archivo de más de 3 millones de fotos análogas, las de rollito, y por lo menos 10, 20 veces más en digital, todas por supuesto tomadas por él mismo. Fue asesor y profesor de la Escuela de Alta Montaña de Madrid, en España. Él es conferencista de las salas más importantes de Europa. Con una de sus conferencias, también lo hablamos acá, celebraron en el Ateneo de Madrid, una de las salas más importantes de conferencias en Europa, si no la más, los 50 años de aparición del libro La Vorágine. Él es el iniciador del ecoturismo aquí en nuestro país. Es el impulsador de las más severas normas de respeto a la naturaleza, estudioso de arañas y escorpiones. Andrés, hay muchas preguntas de arañas y escorpiones, hoy te haré alguna de ellas. Estudioso de arañas y escorpiones, y por esta actividad ha sido invitado a las más importantes cadenas de televisión del mundo. El conocido escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal noveló su vida en la novela escrita El Bazar de los Idiotas, que luego fue telenovela nacional en el año 84. Sus dos publicaciones, que son las más las insignias de él, son Colombia Secreta y Caminando Colombia, los dos libros de lujo más importantes de nuestro país, con las fotos más hermosas de esta Colombia secreta y maravillosa que tenemos acá. Colombia Secreta ganó como el premio al mejor libro de viajes en Estados Unidos en el año 2006, y Colombia Secreta ganó como el mejor libro de fotos en el 2011. Algunos conceptos para que entendamos lo valioso que es Andrés Hurtado García para nosotros acá en Colombia. La conciencia ecológica de gran parte de los colombianos se debe a Andrés Hurtado García, dijo el entonces presidente César Gaviria Trujillo. En Colombia, hablar de ecología es hablar de Andrés Hurtado, y referirse a Andrés Hurtado es pensar en ecología. Dice el acta del jurado que le entregó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el 91. Con la excepción lúcida de un par de columnistas de prensa, Andrés Hurtado en El Tiempo y el capitán Ospina Navia en El Espectador, a nadie en este país le importa un bledo la destrucción de la naturaleza, escribió Antonio Caballero en la revista Semana de marzo del 97. Un saludo a todos los que se siguen conectando, qué alegría verlos por acá, y vamos ya mismo a invitar a Andrés a una de esta charla. Y ya más adelante, aquí están ya preguntando, más adelante les contamos con quién es la charla de este próximo jueves. Osma Gómez se une, Gómez de Juan Camilo, Diego Castro 20, otro de los guías del proyecto ecológico Champañá Mala Tierra y de Colombia Secreta, también se une. Andresito, hola. Buenas tardes para ti, para todos los amigos que nos están viendo. Tengo aquí una lista de personas, son muchísimos los que hay que saludar. Todos los que entran merecen que se los nombre porque todos merecen mucho respeto. Pero pues es imposible, especialmente que algunos escriben unas direcciones de correo que uno no sabe quiénes son ellos. Ahí hay uno que entró que se llama Chacho 323. Saludos, Chacho. ¿Quién es Chacho? Un saludo especial a Gladys Hurtado, mi hermana, y a Claudia Román, que está en Estados Unidos, mi sobrina. A Esperanza, Adriana, Luciano y Luis Fernando, aquí en Bogotá. A los guías del Colegio Champagnat, que usted los va a nombrar más tarde. A Diego Mesa, que está en Estados Unidos, con el que fundé el primer club de montañismo de Colombia. A la familia de Mauricio Molano, Mamola, que fue mi compañero y que ya nos está esperando en el cielo. A Carlos Andrés Torres, allá en Canadá, está la portada de mi libro Colombia Secreta. A Eduardo Romero, mi hermano del alma, que se quedó en una montaña a 7.000 metros en el Himalaya. A Juani, a Arturo,
El que se quedó fue Arturo, no Eduardo. Eduardo está vivo. A Juan y Arturo y Juanito. A la doctora Alejandra Murcia, la que cuida mis ojos, gran oftalmóloga de Bogotá y que me acompaña en muchas excursiones. A Oscar Gómez, Fabiola y Federico. Oscar ha sido un gran compañero de montañas. A uno de mis doctores preferidos, el doctor Helio Mendoza, a su familia y a Federico, su hijo, Federico Mendoza, buen ambientalista, al doctor Carlos Uribe, el experto en rodillas más famoso que hay en Colombia, que nos quiere a todos, y gran cultivador de orquídeas, que está sacando todas las orquídeas de Colombia en 5 tomos, ya lleva 2. A César Rojas, a Sebastián Herrera, a Juan Bolaños, compañeros míos, a Chucho Quintero, a Daniel Munevar, David y Janet García, a Rosita, nuestra enfermera en España tan querida, a los alumnos, profesores, padres de familia del colegio, a los empleados del colegio, los directivos, a Jorge Londoño, el gran magnate salvador de los cocodrilos del llano, Alejandro Olaya, jefe de la Fundación Palmarito, y a Rafael Antelo, el especialista en cocodrilos. A Sebas, a Carmen y a su hijo allá en España, los queremos mucho. A Juanjo, San Sebastián, a Violeta y a John, también estuvieron en Colombia. Es el gran alpinista vasco. A Ramón Portilla, el ícono del alpinismo de Madrid, también estuvo aquí. A Antón Archa, que nos hizo llorar con su vida impresionante. A Miguel Ángel Vidal, compañero mío de cursos de escaladas en los Pirineos y gran escalador, también estuvo aquí. Saludos a Chus Lago, la mujer fabulosa que llegó al Polo Sur, y a su esposo Philip, a Omar Orjuela. Bien, a estos y luego diré más gente que quiero saludar. Vamos adelante, Mauricio, vamos. Por supuesto, Andrés. Primero, Andrés, namaste. Namaste, namaste. Un anuncio parroquial, por favor, los invitamos cordialmente a que recuerden que Andrés no recibe mensajes de Facebook o de Instagram. Entonces, por favor, no le escriban ni a Facebook ni a Instagram. Toda la información de los viajes de Andrés la pueden encontrar en Colombia Secreta Oficial en Instagram, Colombia Secreta en Facebook. Y si quieren algo diferente o información ya muy personal con Andrés, le pueden escribir a su correo, que es andreshurtadogarcia@hotmail.com. Muchísimas gracias. Mauricio, usted dijo que no me escriban a Facebook e Instagram. No, que no me escriban a Facebook ni Messenger. Que me escriban sí a andreshurtadogarcia@gmail.com los que quieran hablar conmigo o apuntarse para mis excursiones. Sigamos. Claro que sí, Andresito. Es que Facebook es Facebook Messenger. Entonces, ni Facebook, ni Messenger, ni Instagram, mejor dicho, ningún otro lado, amigos, por favor, que sea tu correo electrónico. Bueno. Andrés, aquí ya nos están preguntando. Recuerden, sus preguntas las pueden hacer ahí en su pantalla. Hay un símbolo de interrogación abajo, cerca de la barra de comentarios. Le dan clic a ese símbolo de interrogación, digitan sus preguntas, nos llegan acá para que se las hagamos aquí en vivo a Andrés. Y ya nos están preguntando sobre los ríos más bellos de Colombia, Andrés, para que lo vayas teniendo en cuenta y ahorita lo charlamos en el transcurso de esta charla. Bueno, también les recomiendo el artículo que va a sacar mañana Andrés, su artículo en el periódico El Tiempo, que se va a llamar Armonía Cósmica. Así que pilas, mañana todos consumiendo El Tiempo, este artículo maravilloso, Armonía Cósmica. Ahora nos das un adelantico de ese artículo, Andrés. Sí, mientras vamos hablando, voy escribiendo los 10 ríos de Colombia que usted me acaba de preguntar. Armonía Cósmica de mañana es sobre lo que ya expliqué la otra vez, la base auténtica de la sana ecología, que es que todos los seres del universo somos hermanos de camino. Y entonces necesitamos al árbol, no es que lo necesitemos. Si yo tengo un hermano, quiero a mi hermano no porque me sirva, sino porque es mi hermano. Y yo quiero al árbol porque es el árbol, porque es hermano de camino. Y por ahí derecho mi hermano me sirve y me purifica el aire. Ese es el artículo de mañana y son 2 artículos, este del 15 y el del 29 es la segunda parte. Bueno, vamos. Muy bien, Andresito, muchas gracias. Bueno, Andrés, pues retomemos lo de la semana pasada, porque una de las preguntas que se repitió mucho hoy es que decían, Andrés no nos terminó de contar su historia en el Sahara, la travesía del Sahara. Entonces, retomemos desde ahí, Andrés, por favor.
Veo que se acaba de unir Gladys, mi hermana, entonces un saludo, y a Rosa también un saludo muy grande, y a bendito Carlos Andrés se unió, ya los saludé. Pero habíamos llegado, ahora tuvo 50 grados de temperatura casi todo el tiempo. Yo Wow. les he enseñado a ustedes, los guías y mis compañeros, que uno se debe preparar un poquito más allá del bien y el mal, como diría Nietzsche, que en este caso son el frío y el calor. Debemos estar un poquito más allá del frío y el calor, porque si estamos quejándonos todo el tiempo del frío, estamos quejándonos todo el tiempo del calor, pues no gozamos la aventura. Claro que lo Así, más fácil de quitarse es del calor, porque es del frío, porque si hace frío uno se cubre, pero si hace calor, uno debe estar acostumbrado. Y así, de los 50 por medio de grados de temperatura, de esos 50 días que duró la travesía más o menos, no los gocé, pero no los sufrí. Y a los compañeros míos de Madrid, que yo también les había enseñado, ellos sí sufrieron un poco porque no llevaban mi trayectoria tanto de ser resistente al frío y el calor, más allá del bien y el mal. Bien, llegamos a Tamanrasset, que es una ciudad que está al sur de Argelia. Argelia se prolonga hacia abajo por el desierto, y al sur hay una ciudad grande, más o menos grande, bonita, que se llama Tamanrasset, que a menudo está cubierta por las arenas del desierto desabriadas que vienen del desierto, las tempestades de arena. Tamanrasset se hizo famosa en el mundo, tristemente famosa, porque mucha gente no sabía que existía. Hace unos años, no recuerdo cuántos, 20 años, cuando hubo un accidente de Air France, porque tiene aeropuerto, y se puede llegar en avión desde Argelia y desde París, ahí se puede llegar en avión. Bien, Tamanrasset es una ciudad fabulosa, no tanto la ciudad en sí, sino los alrededores. Tiene unas formaciones de rocas espectaculares. Ahí llegamos con los compañeros y escalamos un poquito. No mucho, porque llegamos mamados, remamados, mamados, como dice la gente. Pero sí escalamos algunas de esas torres rocosas, teniendo cuidado cada vez que íbamos a poner la mano de mirar bien si se podía, no hubiera un escorpión. Así fue la terminación de esta excursión, y regresamos en avión desde Tamanrasset hasta Argelia, y después regresamos a París. Así fue, y París-Madrid. Esa fue la terminación del viaje y la travesía del desierto del Sahara. qué maravilla, Andrés. Ahí está, para todos los que nos estaban preguntando sobre ese tema. Ahí está, ya nos contó Andrés. Qué gran travesía, Andrés, sin duda. Bueno, y hay una anécdota Espérate, también. espérate, espérate. Invito a la gente que mire en internet Tamanrasset y que mire imágenes para que vean los espectaculares rocas y paisajes que tiene esa ciudad del sur de Argelia. Claro que sí, Andrés. Perfecto, lo haremos, por supuesto. Andresito, bueno, hay una anécdota también que recuerdo mucho y quiero saber si fue verdad que te recibieron los príncipes de Mónaco. Pues sí, a mí me habían presentado en un programa de televisión que se llama Directísimo, el que hablaremos después. Los dos principales programas que tuvo Televisión Española, espectaculares ambos, eran 1, 2, 3, Responda otra vez, y Directísimo, que dirigía José María Íñigo, un periodista vasco espectacular que murió el año pasado o antepasado. Yo quise volverlo a ver, porque ahí me presentó por allá en el 74, 75, ya no me acuerdo bien la fecha por allá. Y yo quise volverlo a ver, pero iba casi todos los años, voy a ver a Juan José Sebastián. Sí. Y al final no fui a ver a este periodista y que me murió. Bien, el programa Directísimo en que me presentaron, entonces me hizo conocer en toda España, y después comenzaron a presentarme en todas partes por arañas y escorpiones, y por los venenos de arañas y escorpiones. Los príncipes de Mónaco tienen allá unos científicos que estudian muchas cosas. Yo me relacioné con esos científicos, fui a verlos, y entonces los científicos me dijeron que si quería saludar a los príncipes, eran los que los favorecían a ellos. Yo dije que sí, entonces se habló, y una tarde, hacia las 3 de la tarde,
fui a tomar el té y estaban toda la familia, Rainiero, tercero príncipe, Grace, la famosa actriz norteamericana, que fue tu esposa y que ya murió, estaba el príncipe, la princesa Carolina, la mujer más bella de Europa, en ese momento tenía 15 años, Dios mío, el príncipe Alberto y la princesa Estefanía. Tomamos el té, hablamos algunas cosas y la Grace Kelly, la princesa me regaló una postal y me la filmó y por ahí la tengo. Esa fue mi entrevista o mi cita con los reyes, con los príncipes de Mónaco. Uf, Andrés, increíble, qué maravilla. Siempre dejando en alto el nombre de nuestro país, sin duda. Gracias, Andrés. Bueno, Andrés, tú que has viajado por todos los rincones de Colombia y te los has caminado literalmente, sabemos que has visto y encontrado muchas cosas raras, pero hay anécdotas muy bonitas, sobre todo sobre si queremos saber si te has encontrado con nombres raros de personas. Se ve que esas son preguntas todas que me hacen los exalumnos que se acuerdan que yo les he contado. El nombre más raro de Colombia, indiscutiblemente, porque hay muchos y todo el mundo conoce nombres rarísimos, pero más raro que este no hay. Tanto que yo le he dicho a algunos amigos, le apuesto que si usted conoce uno más raro que este, le doy $1.000.000. Y la gente se ríe. Y cuando me ven a mí tan serio, no apuestan $1.000.000. Pero sí me he ganado 2 apuestas de $10.000 y por ahí tengo la copia. Yo tuve un exalumno que trabajaba durante el día en la Registraduría Nacional del Estado Civil y por la noche estudiaba. Entonces me trajo a la registraduría, llegan todas las cédulas del país y me trajo fotocopia de una porque sabía que yo no le iba a creer. Y es de, no digo el nombre del pueblo, lo tengo, pero no lo digo, norte de Santander, y la muchacha se llama Toca Melano María Luisa. Lo digo con, no me estoy burlando porque no puedo burlar. Toca Melano María Luisa, y dice ahí que es hija de José Luis Toca y de Amelia Melano. Entonces, Toca Melano María Luisa. Okay. Ya en chiste, pero aparte, pero siempre respetando la muchacha, ya le meto un chiste pastucito con cariño y digo que le dijeron, oiga, vaya y se cambia el nombre para que no se le, porque uno se puede cambiar el nombre de una notaría. Y ella fue, esto es invento mío, fue y se cambió el nombre y en vez de Toca Melano María Luisa, quedó Toca Melano Joaquina. Todo el mundo conoce los campesinos míos del Quindío acostumbran mucho poner nombres rarísimos, tanto que Daniel Samper Pisano una vez escribió una columna sobre nombres raros y decía que en el Quindío se encontraban muchísimos nombres raros. Hay algunos de ellos, por ejemplo, usted sabe que mucha gente tiene familiares en Estados Unidos, tiene o tenía, y ellos mandaban dinero y mandaban cartas, ¿no? Entonces arriba aparece US Mail, que quiere decir correo de Estados Unidos. Entonces había un campesino que se llama Ismail y el apellido. Pero sí, definitivamente Toca Melano María Luisa gana todos los nombres. Sin duda, de los más raros. Y aquí nos preguntan, Andrés, por interno, nos preguntan, ¿y qué apodo? ¿Algún apodo de los curiosos que tú hayas escuchado de la gente por ahí? Porque en Colombia somos de apodos. Ay, apodos. Yo no conté aquí esta historia está muy buena. Yo no conté aquí la historia de Tomachipán, ¿no? Creo que no la hemos contado, Andrés. A ver, Tomachipán es un pueblito de unos 400 habitantes y está en el alto río Inírida, que está formado por Caño Ancho, algo así, y por río Inírida. Ahí yo tuve varias aventuras en ese río muy interesantes. Por ejemplo, conocí a un tipo que le decían Matasano y él no era médico, pero sabía algo de medicina y entonces recetaba a todos los de por allá, guerrilleros, indígenas y todo el mundo, le recetaba pastas de lo que fuera.
Él tenía Ok. una casa que estaba en la desembocadura, donde se junta el río Ancho y el río Inírida, para formar ya el río Inírida Grande. Y la Sí. casa de él estaba sobre el río y estaba sostenida por cadenas. De modo que Ok. cuando el río subía, pues la casa subía y cuando el río bajaba, la casa bajaba. Yo pasé una noche en esa casa, fue muy interesante y eso se movía para arriba y para abajo. Bueno, Tomachipán, yo llegué allá a Tomachipán porque me habían hablado que esa persona muy bonita. Y ahí conocí al Capi Jorge Rodríguez. Qué rico que Jorge Rodríguez Capi no era militar, pero le decían así, estuviera escuchando. Él vive en San José de Guaviare. Y lo queremos muchísimo, usted también y todos los días, porque con nosotros fue muy querido el hombre. El Así es, sí. señor, la única tienda que había en el pueblo que se llama Tomachipán. Tomachipán quiere decir toma, chicha y pan. Y está a orillas del río Inírida, donde hay un raudal espectacular, una cascadita bellísima frente al pueblo. Sí. La tienda de él era la única tienda del pueblo y era grandísima y tenía el único televisor que había en el pueblo y ahí se reunía toda la gente a ver la televisión. Este pueblo, este lugar, es el lugar del mundo, me parece, donde hay más pájaros. ¿Cómo así? Ok. Pues si Colombia es el país que más pájaros en el mundo tiene, el lugar de Colombia donde haya más pájaros es el lugar del mundo donde más pájaros hay. Eso se le ha oído a algunos ornitólogos. Y en efecto, las veces que yo estuve en no volví ya. Las veces que yo estuve allá sí veía pájaros por todas partes. Bien. Sí. El pueblo tenía, allá iban, pues había mucha coca, y entonces allá iban muchos muchachos como se iban del interior del país pensando que iban a ganar mucho dinero. Y el Capi, los primeros días que yo llegué y nos conocimos, me llevó al cementerio y con mucha tristeza me dijo, mire, 120 tumbas, todas con unas crucecitas de madera sencilla. Y me dijo, todos estos son muchachos que vinieron aquí a raspar coca y cuando iban a cobrar simplemente los mataban y no les pagaban. El pueblo tenía 400 habitantes y todos tenían apodo. De modo que si usted decía el nombre no entendían. A mí pues fueron muy buenos, el Capi fue muy bueno conmigo y me prestaba la lancha y la gasolina y con el motorista le decían Boyaco. Es un apodo simpático, no hay ningún insulto ni nada, boyacense. Entonces yo le decía, él se llamaba, como se llamara, no me acuerdo, digamos que se llamara Mauricio. Y yo le decía Mauricio y no me entendía. Mauricio, nada. De pronto yo me acordaba Boyaco y volteaba a mirar. La gente estaba tan convencida y toda la vida me habían dicho su apodo, todos, que no sabía el nombre por eso. Entonces existía Chocolate, un señor que era negro, la esposa era Chocolatina y los hijos Chocolatinitos. Bueno, y el apodo más simpático, bueno, había una señora que le decía 7 litros, Sí. porque tenía dos senos impresionantes. Y le decían las 7 litros. Bien, Ya. en ese tiempo yo escribía mis viajes en la revista, como hablamos la otra vez, en la revista de Avianca. Sí. Bien, regresé y conté mi viaje a Tomachipán, ese viaje por allá, por esta región tan hermosa. Y entonces escribí algunos apodos. El artículo mío lo traducían en la revista, era el único artículo que ponían en castellano, en inglés, yo lo escribía en castellano, alguien lo traducía al inglés. Bien, entonces yo escribí por ahí unos 20 apodos de los 400 del pueblo, los que me parecieron más simpáticos. Sí. El que tradujo el artículo tradujo los apodos y los apodos realmente no se deberían traducir. Claro. Nicknames es apodo en inglés. Y entonces imagínense cómo tradujo el apodo de la señora que le decían las 7 litros. Puso la 2 gallons, a los galones, porque 7 litros corresponde más o menos a 2 galones. Oh, por Dios. Lo simpático que me ha tocado ver a mí. Las 7 litros, las 2 galones. ¿Mm? Está muy buena, Andrés, como todas tus anécdotas. Bueno, aprovechamos, gente que están preguntándonos. Les contamos que este jueves a las 6 de la tarde, como lo hemos venido haciendo todas las semanas, tendremos un invitado muy especial también, contándonos sus aventuras
sus expediciones y toda su historia de vida. Y este jueves va a ser una mujer maravillosa, un símbolo, una líder total del ambientalismo aquí en Colombia, y se llama Sandra Besudo. Estaremos este jueves a las 6 de la tarde con Sandra Besudo aquí por Mao-Soler, así que inviten a sus amigos, a su familia, una conversación muy interesante alrededor de todo lo que ella ha hecho para conservar Malpelo y los tiburones martillo, insignia de Colombia y de esta zona, de esta región del país, allí en el Pacífico. Así que jueves, 6 de la tarde, con Sandra Besudo. Andresito, bueno, un viajero total e indiscutible tú por muchísimos aeropuertos del mundo, si no todos. Entonces, nos preguntan también, Andrés, que si has sufrido alguna de estas requisas raras en algún aeropuerto, una anécdota así rara en un aeropuerto que nos cuentes. Antes de eso, voy a saludar a otros amigos más, a Jorge Pachón, a Esteban Claro que sí. Sanabria, al gran fotógrafo Pepe Gómez, a Juan Rizo, a Ramiro Mariaca, excelente compañero, a Humberto Fandiño, gran profesor de nuestro colegio, a Diego Castro y Milena, uy, grandes amigos míos, Diego y Milena. Usted nombrará ahora los guías del colegio, porque yo Por debería supuesto, nombrarlos Andrés. todos. A Ricardo Delgado en Barranquilla, Orlando Luna, a los amigos del Hato La Aurora, el destino número 1 de Colombia. Los que quieran ir al Hato La Aurora conmigo, si esta pandemia se arregla, que ya es últimos días, los 2 últimos días de noviembre y primeros de diciembre, pueden ir conmigo al Hato La Aurora. Cuando van conmigo, hay algunas preferencias especiales del Hato para los que van conmigo. Un saludo a Juan José Saldarriaga, espléndido amigo mío de Cali. Ahí está conectado. Sí, ahí debe estar Joaquín. A Joaquín Lepeley, amigo mío de montañas. A También Francisco, conectado. también a quien le debo mucho en la vida porque me ayudó en un salvamento. A Omar Orjuela, compañero de escalada, de entrenamientos. A Fabián Morales, amigo mío que vive en Pereira, un gran tipo, compañero mío de estudios. A Jorge Gámez, el gran hombre, el gran cantante que vive en este momento, a su hijo y a su familia, él vive en este momento en Puerto Inírida. Bueno, miren lo que Gracias. me pasó, una cosa tan curiosa. Estaba yo en Bogotá una vez, iba para España y por cosas del destino, todavía no existía el señor Chávez. Venezuela era un país en ese momento y Sí, sí. maravilloso. Y me organizaron el viaje, Aviatur me organizó el viaje por Venezuela. Ya Ok. me iba a inmigración cuando pasó un tipo que había sido profesor de un colegio nuestro, no digo dónde, y me dijo, ¿para dónde va? Y le dije, paso para España por Venezuela. Y me dijo, lleve esto. Y me entregó una cajita, Ah, caray. ese tamaño que están viendo. Yo recibí esa caja. Y es que yo me entré ya porque estaban llamando, que no sé qué, que ya era tarde y no sé qué. Y yo voy pasando con esa verdad por todas partes, yo qué será esta caja. Mire, cuando llego al aeropuerto de Marquetía y salgo al aeropuerto, un tipo pasó a toda carrera y me quitó la caja de la mano y se fue. Ay, Dios Oh, mío, oh. yo estoy en una cárcel. Yo me imagino que eso tenía droga, coca o no sé qué. Pero mire qué cosa tan rara. El profesor, que era amigo mío desde entonces, ya ni lo he vuelto a ver y ya no es amigo mío. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Dios mío, lo que pudo ser, seguramente eso no tenía pasteles, sino que debía tener cocaína de la rica. Dios mío, estaría yo ahora en una cárcel. En fin, bueno, eso me pasó. Lo normal algunas veces cuando yo ya conté aquí que llevo un café que es marca Oma, y a pesar de que los perros huelen y todo, sin embargo, chuzan las boquitas para darme cuenta que es café y listo, no más. Sí, Pero señor, yo ya, cierto. espere, yo conté aquí cuando entraba con los chorizos, eso sí lo conté aquí. ¿Cuando entrabas por dónde, Andrés? El aeropuerto y entraba con unos chorizos en la maleta y los perros salieron los chorizos. Sí, sí, sí. Eso estuvo genial De también. verdad sí lo conté porque eso es Sí, genial. Andrés, pero no importa, que hay tiempo. Puedes repetirla, Andrés, por favor. Ay, no, qué pereza si ya la conté. Yo Bueno, traía, entonces, yo traía chorizos en ese tiempo no empacados al vacío. Morcilla de Burgos, que a ustedes les gusta mucho que yo uy, traigo. Qué deliciosas. riquísimo. Y entonces, en ese tiempo se las traía sin estar empacadas al vacío. Ahora se pueden traer empacadas al vacío.
Entonces paso yo por inmigración con el maletincito chiquito y apenas paso ahí, salen dos berracos perros grandes detrás. Y la gente me miraba y me miraba, algunos me conocían, uy, el Andrés Hurtado, que escribe de ética, está comprobado en este país, aquí todos son pícaros, véalo, el hombre que se ve ético y además que es pura, es curación religiosa, no es malito. Bueno, y yo también que por esos berracos chorizos. Llego a la puerta, yo no sé si, yo no me recuerdo, sí, ya no existe, sí, ya no existe que uno hundía un botón y si salía verde, siga, y si salía rojo, le revisaba. Bien, estaban las maletas dando vueltas allá, y alguna persona que no nombró muy importante de este país, amiga mía, en voz alta me dice, Andrés Hurtado, estás en dificultades. Madre mía. ¿Cómo? Y para odiarla. Claro, todo Sí. el mundo empezando a resultar porque muchos saben que yo escribo, pero no me conocen porque yo no voy a cócteles ni llevo a vida social. Ah, ese es Andrés Hurtado, y mírenlo ahí. Y yo decía, pero ¿qué hacen estos perros aquí? Y cuando uno lleva, caso tal, de que uno lleve droga a Europa, los perros están a la salida, pero uno no trae droga de Madrid, porque están Claro. estos perros en la entrada. Entonces yo le dije a la señora, ay señora, por favor, revisen esto rápido, que yo no tengo nada. Y saca esos chorizos, así esos perros se tiran encima. Y que ves todo el mundo. Y qué vergüenza, porque si usted trae whisky, yo no traigo licores, usted tiene derecho a traer no sé cuántas botellas de whisky, pues eso se ve elegante. Pero traer unos chorizos, a pesar de ricos que tienen, se ve como tan ordinario, eso me parece. No, pero es que son deliciosos, Andrés, y son los originales, así que vale la pena, sin duda. Así, morcilla en el burdo es lo mejor del mundo. Uy, qué rico. Andresito, de acá nos pregunta un exalumno también, nos dice Juan, dice, Andrés, nos contabas también anécdotas y lo has contado también de manera muy graciosa en anécdotas pasadas aquí en estos en vivo, que por tu cara de colombiano, de suramericano, que si has tenido también problemas o alguna cosilla por allí en Europa o en el mundo cuando viajas. Ya les conté pues que buscando el libro, un libro allá, entonces me dijeron, ¿qué será que todos los años un indio pregunta por el libro? Eso ya lo conté aquí. Sí, sí, Pero sí. bueno, estábamos en Ginebra, Suiza, con Diego Mesa, compañero mío de escaladas en, Madrid, en Cali y en los nevados de aquí de Colombia, que actualmente vive en Miami y que le mando un gran abrazo, Diego Mesa. Ahí Y está está, conectado. ¿ah? Ahí está conectado, Dieguito. Ah, sí, ahí está. Entonces estábamos en Ginebra, la Sí. famosa ciudad suiza. Y ahí hay un reloj de flores. Como lo hay aquí, creo que está frente a Invima yendo para el aeropuerto. Pero los Sí. suizos, sí, esa gente es tan maravillosa que venden postales del reloj de flores y uno las compra. Aquí es otro mundo. Allá valoran mucho las cosas. Bien, resulta que fuimos con Diego a mirar el reloj de flores que da vueltas ahí. Y resulta que alguien le había cogido el minutero o el segundero y le había hecho así. Con lo Ah, cual el claro. aparato hacía así y no pasaba, estaba trancado. Ya. Y debía llegar 1 o 2 días, debía llevar 1 o 2 días así, no lo habían arreglado. Porque ahí estaban en un cajoncito los periódicos del día, que se llama Tribune de Genève, Tribuna de Ginebra. Entre otras cosas, el periódico me sacó una página entera, una entrevista. Y Sí, señor. entonces, en ese tiempo, uno cogía el periódico y dejaba la plata. Imagínense la diferencia entre ellos y nosotros, no sé si todavía. Aquí se roban el cajón y todo. Allá usted cogía el periódico y dejaba la plata. Nadie roba. Bien, entonces en primera página del periódico había una foto del reloj de flores y decía la diferencia entre ellos y nosotros. Aquí en primera página sale muertos 30, la guerrilla quemó un pueblo. Noticias muy tristes, lo de pasajeras, esas cosas. Allá en Suiza, pues las grandes noticias es dañaron el reloj de flores. La noticia grande, ya no ocurren esas Claro. cosas. Y entonces decía, dañado el reloj de flores. Se sospecha de algún latinoamericano. Y la Oh, gente que el motor nos miraba a Diego y a mí, y le decía a Diego, un aquí,
vámonos yendo de aquí que nos están mirando como éramos nosotros. Qué vergüenza, qué pena con la visita, como decía mi mamá. Ay, Andrés, bueno, muy buena, muy buena. Un saludo para Diego, que siempre se conecta, está allá en Florida. Momentos críticos allá en Florida con el COVID, pero bueno, Dieguito, un abrazo grande, esperamos que estés muy bien. Que se cuide, Diego, del coronavirus, que se cuide. Así es. Andrés, mira, y siempre nos preguntan todo lo que tiene que ver con tus anécdotas y tus aventuras con arañas y escorpiones. Ya hemos hablado de eso, pero sé que hay muchísimas anécdotas alrededor de ello, así que por favor, cuéntanos una más la tarde de hoy. Con arañas tengo muchísimas, muchísimas. Lo Una vez sabemos. estaba yo en clase en el Colegio de Cristo de Manizales, ciudad que quiero mucho Sí. y que me ha honrado con sus máximas condecoraciones. En el Colegio Nuestro de Cristo. Estaba yo en clase cuando de pronto llegan dos personas que me interrumpen la clase vestidas de enfermeras, eran enfermeras, y traían Ya. una chusquita de papel así, como cuando uno lleva empanadas ahí. Sí, sí. Uy, Entonces a empanadas. mí me dijeron, oiga, es que a una señora la mordió este animal o la picó este animal y que nos ayude. Yo les dije, esperen que yo termine la clase. Terminé la clase y entonces era una cosita ahí que estaba apachurrada y que no se sabía si era una hormiga, si era una araña, si era que terriblemente apachurrada. Sí. Entonces me dijeron que a una señora la había picado ese animalito y que la señora lo y que la había picado encima del seno y que estaba Ya. muy mal la señora y que ella había ido al hospital allá y que entonces ella sabiendo que yo sabía de arañas habían venido. Entonces les dije que yo iba porque tenía que ver a la señora. Me dijo, no, ella no se va a dejar ver. Le dije, pues vamos a ver. Llegamos allá y la señora dijo que no, que su pudor ante todo, que solamente se dejaba ver del médico. Y yo Claro. dije, señora, para el caso yo soy el médico, porque yo entiendo de esto. No quiso dejarse. Por Mm, las explicaciones que dio y por lo que yo alcancé a ver ahí, en ese animalito apachurrado, sospecho que era una araña que se llama Loxoceles. Las arañas Loxoceles son mucho, su cuadro clínico es mucho menos conocido que el otro de las viudas negras, que se figura y muchos médicos saben. Y el cuadro clínico lleva el nombre de latrodectismo, porque las arañas se llaman latrodectus, ya. latrodectus. Entonces el cuadro clínico lo que produce es latrodectismo. Y este loxocelismo es muy poco conocido. Se trata de una arañita negra que tiene ojitos fosforescentes y que suele estar detrás de los grandes cuadros que nunca se han movido de ahí de la pared, donde están los abuelos, donde está el tatarabuelo que luchó en la guerra de Corea, el tataratatarabuelo que conoció a Simón Bolívar de la familia. Entonces, las arañas le huyen al hombre, pero si de pronto busca, limpiando ahí, se le da un golpe y lo que sea, la araña reacciona. Y el cuadro clínico que ocasionan es muy grave. Bueno, la señora no se dejó ver y yo dije, pues yo qué hago si no se deja ver y yo no me puedo equivocar, además yo no soy médico, mi hermano lío. Por de pronto, que vaya y busque a los médicos si se deja ver, aunque los médicos no creo que sepan mucho de eso, pero díganles que sí, Claro. ponga una inyección al 10% de gluconato cálcico que sirve para esos venenos, Ok. para venenos de mediano poder, a ver si le funciona. Supe que la señora estuvo mucho tiempo en la clínica y al fin se salvó, menos mal. Uy, qué bueno. Bendito Dios. Bueno, un saludo para todos los que están conectados acá. Así es, este jueves 6 de la tarde, la cita aquí en Mao-Soler con Sandra Besudo, ambientalista colombiana, experta en mares, en océanos y en el tiburón martillo. Nos estará contando sobre sus viajes, sus aventuras. Aprovecho también para saludar a todos los guías del proyecto ecológico Champagnat Ama la Tierra, liderado aquí por Andrés Hurtado García. Ellos son Wilfredo Garzón, John Bejarano, Beto Camargo, Juan Camilo Garibelo, Giovanni Castro, Andrés Agames, Daniel Delgado, Diego Castro, Andrés Morales, Francisco Murillo y Álvaro Triana.
un saludo para todos ellos que siempre están aquí conectados y que gracias a ellos también es posible hacer estas transmisiones. Un abrazo, hermanos míos. Bueno, Andresito. Bueno, aquí me preguntan, sí, esta charla que llegaron tarde queda grabada y la pueden encontrar en YouTube, youtube.com/Mao-Soler. Ahí está esta charla y todas las que hemos tenido con Andrés y con estos invitados internacionales. Andrés, aquí nos preguntan que si hay arañas caseras venenosas, si es normal encontrarlas. Bueno, se dice más o menos que hay unas 35.000 especies de arañas. Todas las arañas tienen veneno. Ahora, veneno. Esas arañitas que suele haber cuando usted se está afeitando al espejo, y hay unas arañitas que andan saltando por las paredes, se llaman saltísimos. Esas arañitas tienen veneno, pero tienen veneno para los mosquitos, no para uno. Okay. A propósito de esas arañas, yo conocí a Bristow en Australia, el gran especialista en esas arañas, y nos cuenta que esas arañitas, los machos, para enamorar a las hembras, les hacen un baile, una especie de rock, y las arañas, creo recordar que se diferencian porque en la tercera parte es un rock en cuatro pasos, y que la tercera parte del rock del salto es diferente. Bien. Okay. No, pues no hay arañas así, a menos que se hayan metido, pero sí hay unas que son casi caseras en las fincas cafeteras, y a usted le tocó coger una sin saberlo, y a los Sí, que me señor. acompañaron al Parque Catillos. ¿Quiénes fueron con nosotros al Catillo la última vez? Ahí estábamos con Daniel Delgado, que junto con Daniel la cogimos sin saberlo, y estuvimos en ese viaje. Daniel Delgado cumplió años ayer y yo lo felicité. Siga. Sí, señor. Estuvimos también con Diego Castro, estuvimos con Giovanni Castro, con Wilfredo Garzón, Andrés Morales, Giovanni Castro, ya lo nombré, creo que no se me escapa nadie más. Con ellos estuvimos, Andrés. Parque Catillos es espectacular en las fronteras de Colombia y Panamá. Y una Ay, vez... perdón, y con la doctora Alejandra Murcia, sin duda, doctora, qué pena. Con la doctora Alejandra Murcia también estuvimos ahí. Cierto. Con Ramiro Mariaca. Claro. Estábamos en el comedor cuando ustedes se me aparecieron con una araña. Sí. Y entonces yo le dije, hola, esa es la platanera, mucho cuidado. Pero ustedes la manejaban con cuidadito. Y claro, Sí, pues, sí. esa es una araña que se encuentra en las matas de plátano y se llama la araña platanera. Y en algunas partes dicen que es una araña mortal. Yo creo que no es mortal, pero sí es muy venenosa. Foneutria fera o Foneutria nigoventer. Foneutria fera y otra especie, Foneutria nigroventer. Es una araña muy agresiva, pero claro, manejándola con cuidado. Y cuando yo les dije, oiga, que se la platanera, ustedes le cogieron más cuidadito todavía. Y esa es una araña que no es casera, pero que se puede meter en la casa como pasó esa vez, porque ustedes la encontraron dentro de la casa. De resto, pues así más venenosas no hay, a menos que se metan en la casa, pero que vivan en la casa no, fuera de la locutela. Sí, así es, Andrés. La vimos un poco más agresiva de lo normal, pero aún así, con todo lo que nos enseñaste, la tomamos, la pasamos de una mano a otra, y llevemos el Andrés, y ahí fue cuando nos contaste, y ahí mismo también la dejamos en un lugar para que no le hicieran daño, ni ella a nosotros. Bueno, Andrés, eres un hombre de entrevistas, de charlas, de conferencias, de televisión, de radio, etcétera. ¿Alguna anécdota, alguna metidita de pata de pronto que has hecho en alguna entrevista, en algún en vivo, en televisión, que recuerdes mucho? A ver. Como dice el refrán, en el mucho hablar no faltará el pecar. Si a mí me toca, yo hablo mucho cuando me toca, por ejemplo aquí. El resto soy hombre callado más bien. Y cuando veo la naturaleza, casi no hablo, ustedes saben. Dejarme sentir la inmensa música de las cosas, vamos a hacer la comunión con la naturaleza, no hablar lo que hablamos constantemente, que son tonterías. Bueno, pero me acuerdo mucho de esta. Cuando los reyes de España, Juan Carlos y Sofía, el rey emérito y Sofía, venían a Colombia, no me acuerdo con motivo de qué. Tal vez cuando los entronizaron como reyes, porque ellos eran príncipes de, ¿cómo es que llaman los príncipes de? Ay, se me va el nombre.
de Asturias, príncipes de Asturias, Sí, y luego pasan a reyes. Cuando ya se coronaron como reyes, visitaron a Colombia por primera vez. El rey Juan Carlos, el rey emérito, que ahora está en muchos problemas, el rey sí, siempre ha preferido a Colombia y lo ha dicho y ha dado pruebas de ello, pruebas sí. suficientes de ello. Una de ellas, por ejemplo, fue cuando logró que yo dictara la conferencia en el Ateneo de Madrid porque no me querían recibir. ¿Se acuerda que yo conté? Porque yo no Sí, daba la señor. medida, porque los conferenciantes, como dicen en España, yo no hice conferencistas, tienen que ser de gran categoría y yo pues no era nada de eso. Entonces, cuando los reyes de España fueron a venir a Colombia, la televisión española destacó muchas cosas de Colombia. Entrevistaron al embajador de Colombia en España, al embajador de Colombia en España. Yo no recuerdo si era Belisario Betancur, no recuerdo quién era. Entrevistaron a una cantante bogotana que se casó en España y no volvió a cantar, no le recuerdo el nombre. Entrevistaron a algún torero, creo, y me entrevistaron a mí, que era muy conocido por televisión. Recuerdo que fuimos a filmar en casa de Eduardo, de mi familia española, de casa de Eduardo y Arturo Romero, que yo los quiero mucho y es mi familia española y creo que me están mirando ahora. Ahí están conectados, sí, Pero, señor. sí, pero entonces resulta que era muy estrecha el saloncito donde íbamos a hacer eso, o faltaba el uno. En todo caso, no les gustó a los de televisión y a mí me dolió porque yo quería que fuera en casa de mis amigos. Entonces salimos hacia una de las esquinas más congestionadas de Madrid. Me preguntan, don Andrés Hurtado, ¿qué opina usted del viaje de los Reyes a Colombia? Y contesto yo, me parece muy interesante que los reyes católicos vayan a Colombia por no sé qué y no sé qué y no sé qué. Terminé de hablar y entonces fueron a mirar a ver cómo salía la cosa. Y entonces hay uno que se dio cuenta que yo había dicho reyes católicos. Los reyes católicos eran Isabel de Castilla y Fernando de Aragón cuando el descubrimiento de América. Claro. Entonces me dijeron, se equivocó. Yo, ay, sí, perdón. Entonces, otra vez me preguntan, bueno, ¿qué opina usted del viaje de los reyes a Colombia? Pues me parece muy bueno que los reyes católicos, otra vez lo dije, y Ah, entonces ya se estaban poniendo bravos, me dijeron, otra vez, señor, español, usted sabe cómo son. sí, Y yo, sí. uy, perdón, no sé por qué me equivoco, pero perdón. Entonces me volvieron a hacer la pregunta y después muchos españoles que vieron eso, porque eso pasó por la televisión allá, un programa especial sobre Colombia y me pasaron a mí, me dijeron, Andrés, ¿usted por qué estaba bravo? Porque yo, para no equivocarme y no decir reyes católicos, entonces yo era, me parece que me puse así muy, me parece muy interesante que los reyes de España vayan a Colombia. Esa pues una solemne metida de pata. Recuerdo que después de que ellos miraron ahí en la calle, en el testigo, ¿cómo se llama eso? Miraron a ver cómo ha sido la respuesta. Uno de ellos le dijo a otro, hola, ¿qué más da? Dije, pues debíamos haberlo dejado así, al fin y al cabo todos los reyes de España son católicos. Eso es lo que me pasó. Está genial, Andrés, muy bueno. Un abrazo a todos los que están aquí conectados. Recuerden, jueves 6 de la tarde por acá mismo estaremos con Sandra Besudo en vivo. Andrés, nos quedan 7 minutos, 6 larguitos, y creo que alcanzamos a rematar con esta pregunta que nos hicieron desde el comienzo de la charla, y es que nos pudieras contar para ti cuáles son los 10 ríos más bellos de Colombia. Ah, usted me la hizo al principio y entonces Sí, señor. mientras tanto yo los fui anotando aquí. Los Muy ríos principales no, los ríos más bellos. más El río bello, más más bello. bello de Colombia y del mundo es Caño Cristales. Sí, Yo señor. lo llamé, yo no lo descubrí, sino que lo hice conocer. Cuando yo llegué en la década del 70, imagínense, eso hace 50 años, no sé cuánto ya. Sí, señor. Cuando llegué allá, algunos campesinos me hablaron, don Alfredo Quiroga, un viejo amigo, que ahora vive en Villavicencio y creo que está ciego. Ojalá me estuviera viendo, que yo lo quiero mucho. Me hablaron de unas posetas y yo fui, en ese tiempo yo era rey del río durante muchos años, fui, lo recorría, ponía la carpa a orilla del río, no había nadie. Ahora eso se ha complicado mucho, ya no dejan visitar el río sino 4 horas, pues, la cuestión de la gente y todas esas cosas. Entonces el destino que yo digo en Colombia, número uno, de naturaleza, no los mando allá porque si llueve, pues si con 4 horas que solo nos dejan estar, la gente quiere estar más.
pues es el río espectacular, sino que yo los mando a la Aurora, donde yo voy en diciembre, que ese sí es el destino número uno de Colombia, Sí, la señor. naturaleza, en todo sentido. Yo llamé a Caño Cristales el río más bello del mundo, el río de los 5 colores, amarillo, azul, rojo, verde y negro, el río donde se derritió el arco iris y el río que se escapó del paraíso cuando ocurrió aquello. Eso lo citan por todas partes y algunos me ponen el nombre, dicen como digo Andrés Hurtado, otros se lo apropian y me da como rabiecita porque es un bien respetuoso de Claro. los derechos de autor y estas frases en este sentido tienen derecho de autor. Caño Cristales sí definitivamente es el río más bello del mundo. Es una lástima los incendios que ha habido últimamente y que al río le hacen más daño que a otros ríos. ¿Por qué? Porque el río corre por un lecho rocoso y las márgenes donde hay árboles y se queman en los incendios, pues es roca. Entonces no es tan fácil que la vegetación vuelva a crecer porque es roca, que será muy despacio y esto pues le hace mucho daño al río. Lástima. Cierto, Andrés. El segundo río, que para mí es el río más completo de Colombia y donde yo he llevado gente, es el río Inírida. Sí. El río Inírida que nace por allá por los cerros por el Parque Nacional de Chiribiquete, nace por allá. Y el río Inírida tiene nada más y nada menos que el raudal más bello de Colombia, no es el más alto, que es una cascada que es Raudal Alto de Cañamina, donde yo tomé la foto de la portada de mi libro Colombia Secreta, donde hay una persona que levanta las manos y que en este momento también está mirando desde Canadá y que se llama Carlos Andrés, que es espectacular amigo mío de naturaleza y que me invitó a Canadá y fuimos a recorrer los bosques tan bellos y esas lagunas de Canadá. El río es que el río tiene muchos atractivos. El río Inírida, entre otras cosas, yo no sé por qué, pero tiene las nubes más bellas de Colombia, que uno no ve en ningún otro río. Yo no sé por qué, tal vez en el río Bautista no se vea. Bien, el río Inírida, comencemos desde Puerto Inírida, que en realidad Puerto Inírida se llama Inírida, que es la capital del Guainía, ciudad que yo quiero mucho y que me ha condecorado, y donde está la sede de la Corporación Autónoma del Alto Amazonas, que se llama la CDA, que tiene una maloca para educación ambiental y que se llama la maloca Andrés Hurtado García. Yo les Así agradezco es. mucho ese detalle. Bien, partimos del Inírida hacia arriba remontando el río y a las 3 horas según la lancha o a las 5 según la lancha, los espectaculares cerros de Mave, Ah, los qué tres cerros maravilla. que usted los conoce y donde yo tomé la foto, que fue la foto que escogieron en China, ampliándola para la presentación de mi libro en la Biblioteca Nacional China, que Sí, es del señor. cerro más grande, que es granito negro oxidado, y cuando llueve el agua baja, obviamente baja, no sube. El agua baja por unos canquilones que ha hecho a lo largo de miles y miles de años. Perdón, Andrés, nos quedan 2 minuticos, Andrés, perdón, te interrumpo. Sí, bien. El río Inírida tiene 5 raudales, que son el raudal de Zamuro, el raudal de Coalé, el Payara, el Morroco y el Danta. Y más arriba, el raudal de la Guacamaya y el raudal alto del río. Uno se desvía y se mete a Cañamina y entra otra vez y se llama lo mismo raudal de la Guacamaya y raudal alto de Cañamina. Hasta ahí llegamos hoy, esos raudales, la próxima vez hablaremos, son espectaculares. Solamente van 2 ríos de Colombia, de aquí a nosotros, y la próxima vez hablamos de los otros. Por Muchas favor, gracias, Andrés. Mauricio, y los que quieran ir conmigo a estas excursiones, ya saben, andreshurtadogarcia@hotmail.com, y todos cuidémonos mucho a ver si salimos de esta pandemia que nos tiene encerrados. Que así sea, Andresito. Muchas gracias por tu tiempo. A todos los que se conectaron, muchas gracias. Este jueves estaremos aquí por Mao-Soler hablando con Sandra Besudo, gran activista ambiental colombiana. Nos va a estar contando sobre su vida dedicada a los océanos y al tiburón martillo, además de todas las aventuras que tiene en estos viajes. Un abrazo grande para todos. Esto queda grabado también en YouTube, youtube.com/Mao-Soler. Sigámonos cuidando.
Nos vemos con Andrés Hurtado García en 8 días, a esta misma hora, 6 de la tarde, de 6 a 7 de la noche, en este espacio que Andrés nos ha compartido tan amablemente. Andrés, un abrazo grande, namaste. Namaste. Un abrazo para todos. Diego García, un abrazo grande, que dice que se convirtió en ingeniero ambiental por conocer caño cristales. Un abrazo, Diego García. Y abrazo para todos. Gracias, gracias. Feliz noche. Bendiciones. Cuídense mucho. Adiós, adiós.